noches. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y comentarios en secuencia de cada versículo de la Biblia. Y pues hemos arrancado con una carta bien importante que explica muchos principios bíblicos, doctrinales, que ha sido la razón por la que hemos pues definido el poder iniciar a través de esto. Y como les decía, bienvenidos. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias por este día y por este momento. Y también vamos a iniciar, como les decía, a leer esto. Gracias, Señor, por esta noche que nos permites vivir una vez más. Eh, Sabemos, Señor, que han transcurrido tantas cosas, Señor, ha pasado tanto tiempo y tantas cosas, Señor, en el contexto de todo esto que hemos estado haciendo. Pero sabemos también, Señor, que tú tienes el poder y el dominio y control de todas las cosas, por lo cual, Señor, nos ponemos en tus manos y sabemos, Señor, que tú haces lo que tú quieres hacer siempre, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder platicar, Padre Santo, de tu palabra y poder buscarte en comunión, Señor. Es tan importante, Señor, buscarte adorándote, y es tan importante también, Señor, buscarte en la lectura de tu palabra, Señor, para poder cambiar nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, eh, Romanos capítulo 11, verso 20 en adelante, dice: Bien, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te jactes, sino teme. Eh, Veníamos hablando precisamente de cómo el apóstol Pablo explica que lo que le sucedió al pueblo de Israel, que es lo que hemos comentado, hemos dicho con relación a la aparente rebelión, bueno, a la rebelión de Israel, del pueblo de Israel hacia su Dios, permitió que la iglesia, la ahora conocida iglesia, pues se integrara a un plan de salvación. Un plan que obviamente no es una improvisación de parte de Dios, porque para Dios no hay una sola cosa que se salga de su control, eh, y de sus tiempos, obviamente. Y pues a través de la figura de Jesucristo nos muestra que Él tenía y tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Porque por el hecho de que el pueblo de Israel, como se dice comúnmente, en su momento no quiso acercarse a Dios y no quiso reconocer sus errores, sus pecados. Y esto ya venía de muchísimos años antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Hace poquitos días estaba escuchando yo algo ahí relacionado al tiempo en el que el pueblo de Israel, por así decirlo, quedó en una pausa. Y estaba escuchando algo que me pareció muy interesante, que tiene un tanto de relación con eso, dado el hecho de que quizá no del todo cronológicamente, más sí en el contexto de la historicidad, se cuenta que Malaquías, que es el último libro en el orden más aceptado, digamos así, que está la escritura, según la Reina Valera lo estableció. Malaquías fue el último libro. Y de ese tiempo, por así decirlo, al tiempo donde se empieza a hablar acerca de Jesucristo, pasaron aproximadamente 400 años. 400 años a los que le llaman tiempo de silencio o tiempo de oscuridad, porque básicamente durante todo ese tiempo no hubo profeta, no hubo quien se levantara, no hubo quien hiciera referencia específica o clara de la palabra de Dios. Hay historias obviamente que están un tanto paralelas a la historia bíblica, pero se dice que, por ejemplo, cuando Dios le habló al padre del Bautista, de Juan, hubo una impresión muy grande, porque antes de ello habían pasado muchísimos años en donde Dios había, por así decirlo, se había silenciado para el pueblo de Israel. Curiosamente, ese silencio como que se rompió, se acabó cuando surgió, como les repito, la figura de este gran profeta de Dios para el nuevo pacto, que fue el precursor de Jesucristo. Les estoy diciendo todo esto porque realmente sí pasaron muchas cosas muy interesantes mientras el pueblo de Israel eh, se endureció,
en su endurecimiento padecieron mucha persecución, por ejemplo, padecieron muchos problemas de escasez, padecieron muchos problemas en un entorno de sus enemigos y muchas cosas más que están descritas en la historia. Como les decía, durante todo ese tiempo, pues no había palabra, no pasaban mayores cosas en la historia. E insisto, para romper, para acabar con ese silencio, justamente apareció Juan el Bautista con el espíritu de Elías pues habló, vino a hablar como la voz de Isaías 40, que habla de que es la voz que clama en el desierto, y en Isaías en Juan, perdón, se cumplió casi literalmente todo lo que dice esa profecía de Isaías. Y él mismo dijo: preparen el camino para la venida del Señor, y él cuenta cómo es que Dios a él lo llamó, y cómo lo llamó a él para una cosa, y lo llamó precisamente para ser el que iba a mostrar la misericordia del Señor, y que iba a ser pues a ser el portavoz del mensaje de Jesucristo. Entonces, todo esto les digo porque dice acá: bien por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de lo que pasó con Israel a raíz de simplemente no querer tener una relación con Dios, porque yo creo que ya se los había mencionado en algún momento, pero en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, se habla acerca de esto también. Si no mal recuerdo, es el capítulo 13 de Oseas. No lo tengo muy presente en este momento, pero hay una parte en donde dice que cuando Israel era un pequeño, Dios lo amaba y a su hijo sacó de Egipto. Y en cuanto más él se acercaba a ellos, un tanto más ellos se alejaban y se distanciaban. Esa es la historia del pueblo de Israel. Pero no es una historia diferente a la historia de la iglesia. La diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia es que el pueblo de Israel por muchísimos años fue una sola raza, una sola sangre, dividida o fragmentada en 12 tribus, pero compartían de alguna manera la misma sangre de patriarcas, de Abraham, de Isaac y obviamente de Jacob, que vino a ser Israel. Y contrario a la iglesia, pues la Biblia dice que venimos a ser de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Entonces, ahí en la incredulidad hubo un desgaje, dice en esta versión. Y luego habla el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, a todo el creyente en Jesús, que, como vuelvo a repetir, perdón la insistencia, somos de diferentes razas, de diferentes contextos y orígenes, estamos dispersos en el mundo entero por la misericordia de Dios, y fue bajo la voluntad y el plan de Dios cuando más a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces dice: tú por la fe estás en pie. La diferencia entre uno y otro fue que uno no quiso creer, y el que cree en Dios te mantiene en pie. Un día, en poco tiempo, vamos a hablar un poquito acerca de creer y de la fe, porque muchas personas creen que esto de la fe y de la creencia o de ser creyente es algo sencillo y básico, pero realmente no lo es así, porque una cosa es que nosotros tengamos en nuestra vida la idea de alguna religión en la que nosotros pongamos, por así decirlo, toda nuestra esperanza y nuestra manera de vivir y pensar. Y otra cosa es que nosotros realmente conozcamos al Jesús que nos haga cambiar la vida en función de creer en Él drásticamente. Entonces, dice acá: tú no te debes de jactar, porque tú, al final de cuentas, lo que pasó contigo es que tuviste fe en Jesús, que no es poca cosa, pero por haber tenido fe es que tú permaneces en pie. Y dice acá literalmente: así que no te jactes, sino ten temor. Tengo un temor que, fíjense ustedes que este concepto de teme o ten temor no está diciendo que nosotros vivamos asustados, no está diciendo que nosotros vivamos, porque el temor regularmente en nuestra forma de verlo, tal vez en Latinoamérica y probablemente em, en el idioma inglés, también se puede interpretar de esta forma. Sin embargo, para los hebreos, el concepto de temor, en cuanto acá, por ejemplo, una recurrente frase que está sobre todo en el Antiguo Testamento, donde habla de el temor del Señor. Y por ejemplo, me viene un proverbio que dice: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, los insensatos rechazan la sabiduría y el entendimiento.
pero nos habla del temor del Señor. Y esa expresión temor del Señor no nos está diciendo que nosotros le tengamos miedo a Dios, sino está diciendo que nosotros seamos respetuosos de lo que Dios representa. Entonces aquí nos está diciendo de alguna forma, tú te mantienes en pie porque creíste en Jesús. Así que no seas jactancioso ni veas a los de Israel como está haciendo mucha gente en este tiempo cristiana, que por alguna razón, que yo creo que es un error doctrinal, están creyéndose superiores al pueblo de Israel. Y Dios tiene un plan, como lo hemos venido haciendo, diciendo a través de esta ventana de transmisiones. Dios va a cumplir su plan. Y quiero ser un poco enfático en este aspecto. Yo no estoy diciendo con esto que todo lo que está pasando en aquella parte del mundo está bien y lo que ellos hacen está correcto. Yo recuerdo que hace unos días atrás les estaba contando que de todo el mundo, de todo Medio Oriente, el único país que tiene, por así decirlo, la influencia occidental es precisamente el pueblo de Israel, para bien o para mal. Y les digo para bien o para mal porque les estaba comentando, les estaba diciendo que los demás países, en función de la creencia religiosa que tienen, son muy drásticos en cuanto a su forma de buscar a su Señor, a su Dios. Deben existir sus excepciones como en todo lugar y en toda creencia. A donde los quiero llevar es que, por ejemplo, Tel Aviv, o más, por decirlo mejor, toda la nueva generación de los israelitas son bastante livianos en cuanto a su manera de creer y vivir. ¿Por qué? Porque allá en esos lugares pues se hacen fiestas muy parecidas a lo que pasa aquí en Occidente, y de hecho se dice que la fiesta más importante y más grande de Medio Oriente se realiza precisamente en esa ciudad, la fiesta con la temática de la celebración del llamado Pride, que se hace precisamente en el mes de junio. Con lo que les estoy diciendo es que no todo lo que está haciendo el pueblo de Israel o los descendientes del linaje de Israel, no todo lo que está haciendo está correcto y es de aplaudirlo o reconocerlo, o de venir y hacer la vista, hacernos los ciegos y decir, "Ah, es que ellos son hijos de Dios y son nación de Dios, entonces hay que aceptarlos y que ellos están bien, etcétera", porque ese no es el punto. El punto de esto es venir y decir, allí hay gente que se va a salvar, ahí hay gente que va a ver al Mesías, ahí hay gente piadosa, como lo mencionamos también en ese momento, en este contexto donde el apóstol Pablo se refiere al profeta Elías, y el profeta Elías en aquella historia donde venía de conquistar aquella gran hazaña de que cuando él clamó al Señor, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio y derrotó a los profetas de Baal. Pero a donde los quiero llevar con esto que estaba pasando con Elías, es que Elías dice, que Elías se sentía cansado y en alguna forma él decía que ya no tenía más que hacer y que estaba totalmente frustrado porque pensaba que con Elías, probablemente él pensaba eso, que en él se iba a acabar toda la obra que Dios estaba haciendo a la hora de él terminar. Y entonces él pensaba que ahí se había terminado todo. Cuando Dios viene y le dice, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal y los estoy reservando. Entonces, mi punto con todo esto es que el apóstol Pablo utiliza toda esta analogía para decir que hay un grupo, un remanente de personas en todos los lugares del mundo, en casi todas las etnias, en todas las culturas, en todos los lugares del mundo, van a haber remanentes de personas que van a guardar tu amor, que van a guardar la piedad, que van a tener de alguna manera una actitud distinta ante el contexto social, histórico, moral incluso que estamos viviendo. Y obviamente el pueblo de Israel no es la excepción, con la gran diferencia o con la gran, eh, digamos, con la forma tal vez de verlo, que Dios tiene una promesa con ellos, y es una promesa que Dios va a cumplir, porque al final de cuentas la promesa de Dios sobre Israel no se basa solamente en Israel, sino se basa en la toda suficiencia de Dios y en la toda potencia de Dios, y contra eso nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Yo les estoy diciendo todo esto porque existen dos frentes muy radicales, uno que es totalmente antisemita, y que por cierto ese concepto antisemitismo hay que explicarlo antes de que alguien venga y lo utilice solo por decirlo. Y hay otro, otro grupo de personas que también en alguna medida se radicalizan y tal vez con poca doctrina aman excesivamente todo lo que pueda venir de allá,
de esa parte del mundo y pues utilizan una serie de simbologías, utilizan un montón de cosas dentro de la cultura eclesiástica. Entonces, yo creo que todos nosotros necesitamos un balance en cuanto a esto, pero quiero también enfatizar en un concepto y en una idea que estaba ya desarrollando acá, que es precisamente el temor de Dios. Y con esto quiero mencionarles lo que está aquí escrito en la versión TPT del mismo versículo. Quería pues recordarles que a ustedes en la pantalla les va a estar apareciendo las versiones de la Biblia, que son la Nueva Traducción Viviente y la Traducción Lenguaje Actual, que son versiones, por así decirlo, paráfrasis, que es algo que también hemos platicado y explicado acá, que nos sirven para poder ampliar un poco más los conceptos traídos a nuestro tiempo, ¿verdad? Para que lo podamos tener como una referencia a la hora de estar leyendo las escrituras y que cada una de ellas nos enriquecen las ideas y conceptos. Por eso les decía esto, para que ustedes lo puedan tener ahí presente. Y yo ahora les leo algo que me ayuda también a darles, abrir un poco más el panorama, en donde dice, así que no te jactes, sino teme, como dice en esta Reina Valera actualizada que leo acá, en la versión TPT, dice, vamos a ver, así que no seas arrogante, fíjense, porque la jactancia tiene que ver con arrogancia. Es bien curioso, porque hay un concepto en los proverbios en donde dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Y fíjense que tanto la jactancia como la arrogancia son, insisto, sinónimos, pero nos vienen a hablar de ideas del corazón en donde las personas regularmente necesitan ser aduladas, ser alabadas o que la gente en el entorno tenga una buena idea o un buen concepto de ellos mismos. Y hasta cierto punto, pues yo creo que todos en esta vida queremos que pues la gente alrededor nuestro piense y hable bien de nosotros. Pero por sobre todas las cosas, como en algún momento yo le dije a una persona que es mi amigo y con quien estaba platicando, yo le decía en algún momento, mira, a veces nosotros nos preocupamos tanto de que la gente diga cosas de nosotros cuando se trata de algo negativo y nos enojamos y nos ponemos de malas y pues armamos una serie de problemas y no nos preocupamos en realidad si eso es cierto o no. Cuando la gente habla mal de nosotros, que lo va a hacer porque así es la naturaleza del ser humano, cuando la gente habla mal, en lugar de preocuparnos por lo que están diciendo, deberíamos de preocuparnos por la, digamos, por la mala reputación que nos están haciendo. Deberíamos de preocuparnos que realmente lo que están diciendo no sea cierto. Y si no es cierto, pues simplemente caso omiso y seguir adelante. Y lo digo precisamente porque eso tiene que ver con la jactancia y con la arrogancia de lo cual nos está mencionando este versículo. Y dice en esta versión, sino sé reverente y sé temeroso, que era lo que estábamos hablando hace un momento. El temor del cual la Biblia nos enseña acerca de Dios no es el miedo, como si Dios fuera de aquellos jefes que todo lo resuelven imponiéndose, ¿verdad? En su forma de ser, con malos tratos, etcétera. O como si Dios fuese de esos padres que son malos, que lo único que saben hacer es castigar o golpear. Nosotros no debemos ver a Dios como de esa manera. Si Jesús nos acercó a Dios, si Jesús cuando vino a este mundo nos acercó a Dios y nos lo acercó de una forma bien sutil, porque no sé si ustedes lo notan y no sé si ya lo mencioné, pero a mí me llama la atención el hecho de que cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, perdón que quizá alguien en este punto va a decir, estamos hablando de romanos y ahorita nos fuimos para allá y para acá, pero esto sí es muy importante porque yo creo que nos ayuda a poder enriquecer las ideas. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando ustedes oren, háganlo de esta forma. Y dice, Padre nuestro. Jesús no le estaba diciendo mi Padre, ni los que oraron aprendieron a orar diciendo el Padre de Jesús, sino decían Padre nuestro, porque de alguna forma Jesús quería involucrarnos a todos a la cercanía que él sentía hacia su Padre que está en los cielos, del cual él habla muchas veces y él por ejemplo, habla en aquella idea de el Padre y yo uno somos, y así como tú y yo somos uno, Padre, así que sean ellos uno, completos en unidad para que nuestro gozo también sea completo. Y también hay una parte en donde dice el Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Y así podríamos mencionar muchísimos contextos en donde Jesús habla de él y su Padre, pero en la oración
que es algo que nos debería ocupar a todos. Dios, Jesús presenta a Dios como pater, como el Padre, ¿sí? Entonces les estoy diciendo yo todo esto porque Dios de alguna forma quiso hacerse de confianza hacia nosotros, pero eso no significa que nosotros no le vayamos a respetar. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, no seas arrogante, no seas jactancioso. La arrogancia y la jactancia siempre son el resultado de la actitud de personas que consideran que han alcanzado algo por méritos propios. Yo no digo que nosotros no nos sintamos bien cuando en algún tipo de situación alcanzamos algo positivo, porque no es que Dios tenga algo contra que usted sea, por ejemplo, el mejor estudiante, o sea, por ejemplo, el mejor trabajador y sea reconocido constantemente. De hecho, eso creo que se hablaría muy bien de su fe. eh, y que usted sea un buen hombre, que usted sea un buen hijo, que usted sea un buen esposo, que usted sea una buena esposa. O sea, eso no significa, eso no, esto que estoy diciendo no contradice lo que estamos hablando, sino que lo que nos estamos de alguna forma enfocando es que nosotros no deberíamos basar, por ejemplo, en que yo diga que yo soy un excelente hombre para venir y decir, por eso es que Dios me llamó, porque no es así. O sea, yo lo digo con todo respeto y con muchísimo cariño porque sé que la mayoría de personas que ven esto son personas que me conocen y yo conozco, pero en nosotros no hay tanto mérito como para que Jesús haya vuelto su mirada y nos haya visto, como dice en la Biblia, en la miseria, habernos llamado amado y habernos traído al redil. Nos llamó porque Él sabía que sin Él no, estábamos perdidos y así estuvo mucha gente y hubo a muchos a los que ha llamado que no han querido atender a su llamamiento. También hace poquito yo estaba reflexionando con relación a lo que dice la Biblia en aquella historia del publicano que fue a orar y de y de la otra persona que estaba ahí, el recaudador de impuestos y el fariseo, en donde dice que uno de ellos estaba ahí orando y decía, te doy gracias Señor porque soy esto y esto y esto, y toda la oración se basó en él. Eso es ser jactancioso, porque en ese concepto de la jactancia y de la arrogancia, la persona está simplemente diciéndole a Dios todos los méritos que Él tiene. Casi que estuviera diciendo, Señor, tú deberías de tenerme a la par tuya para poder ayudarte, para que puedas ver cómo yo me desarrollo y cómo hago las cosas de bien. Cuando en realidad el otro hombre lo único que alcanzaba a decir, dice la Biblia, era, ten piedad de mí porque soy pecador. Entonces, creo yo que eso es a lo que nosotros nos debemos enfocar cuando se trata de tener temor de Dios. Miren, tener temor de Dios implica tantísimas cosas y vamos a continuar en este momento con lo que sigue en estos versículos, pero sé que es algo importante que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Dice, el temor que tú debes tener está basado en esto, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice el apóstol Pablo. Eh, en otras versiones dice, ¿crees que te perdonará a ti si Él hizo eso con los que eran de su propio linaje? Dice acá, quizá tampoco te perdone a ti. En el verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, estaba leyendo el verso 22, la severidad ciertamente con eh, los que creyeron, perdón, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa, contigo, perdón, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aquí el apóstol Pablo sigue hablando de esto que les estaba mencionando con relación al temor. Fijen pues la mirada en la bondad y la justicia de Dios, que son a la vez severas, cuán severo trato a los que cayeron en la incredulidad. Porque aquí le está hablando Dios al pueblo de personas que conocían la gloria de Dios, que conocían la presencia de Dios, pero de alguna forma eso no les importó, no fue algo tan relevante como para venir y decir en algún punto, no, no necesito de Dios, ahora estamos bien, Él nos dio todo, pero estamos bien sin Él. Eh, Esto vendría siendo como la actitud del pródigo, por ejemplo, que llega con el padre y le dice, padre, yo ya sé que tú tienes algo destinado para mí. Y en ese punto, fíjense, no sé si ustedes lo habían visto de esa forma, pero el pródigo fue a decirle al padre de alguna forma que la herencia estaba en su estima, en la estima del pródigo, la herencia que el padre tenía para él era más importante que estar con el padre, ¿sí? Eso
es tema de otra discusión, pero lo que nos enseña de alguna manera es que en etapas de nuestra vida nosotros podemos llegar a decir, Señor, es más, o sea, estamos bien con lo que nos estás dando, qué bueno por lo que nos das todo el tiempo y te lo agradecemos, pero nuestra relación puede esperar, nuestra relación puede ir al paso que yo crea conveniente y allí también, como les decía, es una de las cosas de las cuales nosotros nos debemos cuidar porque dice la Biblia que Dios tiene de alguna forma su rostro de bondad, que hay una versión, por ejemplo, sobre todo en el arameo, que cuando habla de el rostro de bondad o el amor de Dios que es bondadoso, nos está hablando de dulzura, la dulzura de Dios. Y esto es increíble porque en la dulzura de Dios, Dios nos salvó y nos amó y Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él y conocer ese amor y esa dulzura. Pero en la severidad de Dios, Él es justo. Y me llama la atención porque en este contexto el apóstol Pablo utiliza o los traductores utilizan una palabra griega que se dice apotomai, que se utiliza solamente acá. Y dice que es un juego de palabras porque apotomía es un homónimo que puede significar justicia estricta o exclusión. Entonces, es cuando dice, así que sigan confiando en su bondad, de lo contrario también ustedes serán excluidos. En el verso 22, al final, la palabra que utiliza el apóstol Pablo para decir exclusión es apotomai, que significa va a haber una justicia severa. Y esto me sirve a mí para decirles algo que yo creo que todos nosotros deberíamos tener claro o al menos deberíamos de tener como una advertencia para nuestras vidas, porque a veces nosotros como predicadores podemos estar todo el tiempo hablando de la bondad y la misericordia de Dios, que era lo que les decía, la bondad es increíble de Dios porque es como el rostro dulce del Padre, pero también tiene un rostro severo. Y ese rostro severo acá, el apóstol Pablo lo aplica en el verso 22 al final en un concepto que se dice apotomai, que es excluir, que no solamente significa excluir y ya, porque excluir es sacar, obviamente, pero también significa justicia, justicia estricta. ¿Qué significa esto? Que la dulzura de Dios no quita que nosotros realmente entendamos que Dios es estricto con cada uno de nosotros. Y acá quiero mencionar algo que yo creo que a todos en alguna medida nos ha pasado y creo que deberíamos de terminar de entender, porque nosotros muchas veces creemos que el amor de Dios solamente es el amor de Dios cuando nos está pues bendiciendo con sanas puertas abiertas, cuando todo marcha bien, cuando hay recursos, cuando hay salud, cuando hay paz, cuando todo está en bonanza en nuestra casa y ahí decimos, Dios ha sido muy bueno, pero han habido momentos en los que Dios de alguna forma nos jala las riendas, por decirlo de alguna forma, y muchas veces esos momentos nosotros, esa severidad nosotros la podemos canalizar negativamente, cuando en la Biblia nos enseña que el amor así como es un rostro dulce, también es una justicia estricta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere de alguna forma que nosotros nos perdamos y antes de que nosotros vayamos a la perdición, Él va a ser realmente un Dios que nos va a enseñar disciplina y amor. El verso 23 dice, Dios está más que dispuesto a injertar de nuevo las ramas naturales, cuando éstas se apartan de su incredulidad y abrazan la fe. Verso 23, y aun ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está diciendo el apóstol Pablo, cualquiera que se arrepienta, incluyendo a los israelitas, incluyendo a los de origen hebreo, incluyendo a los que creen en la religión judaizante sin creer en Jesús, incluyendo a los que son de origen hebreo, pero no creen en nada, porque también los hay. Eh, y Dios los puede injertar de nuevo porque al final de cuentas Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Sí, esto nos dice algo bien interesante y es el hecho de que ni usted ni yo podemos definir quién sí y quién no se va a salvar. Podemos ver casos en la vida, en la historia de la humanidad, y probablemente muchas personas podrían venir y decirme en este punto, tal vez no has leído la historia de algún fulano, de alguna persona que era de origen israelita y era como alguien que tenía al enemigo en su corazón. Y yo lo puedo creer y puedo llegar a pensar que hubo personas que fueron así,
Pero lo que estoy diciendo no es que esa persona necesariamente se va a salvar o alguien más. Lo que estoy tratando de decir es que para Dios no hay nada imposible y Dios sigue obrando salvación a quien Él quiere y de la forma en el que Él quiera. Y cuanto más al pueblo de Dios que siempre, al pueblo de Israel que siempre fue el prototipo del pueblo de Dios. Dios quiere salvar a todos. Y así que ni yo ni nadie más se puede venir en este punto a definir o a decir quién sí va a entrar o quién no va a entrar en el plan de salvación de Dios, porque es de Dios. Y ahora dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, dice acá, en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y acá dice, lo quiero leer como parafraseado, como si yo lo estuviese explicando. Es el verso 24. Dice, porque si Dios te injertó a ti, aunque fuiste tomado de un olivo silvestre por naturaleza, y cuando menciona esto, el apóstol Pablo está como tratando de decir, perdón que lo diga de una forma tan así, pero es como decir, tú tampoco es que que vinieras de un lugar como tan relevante, sino simplemente venías de por ahí y el Señor te encontró y te amó y te injertó eh, en, en, en el lugar donde Él quería injertarte porque sabía que tú necesitabas esto. Entonces dice Él, ¿cuánto más podrá reconectar las ramas naturales insertándolas de nuevo en su propio olivo cultivado? La diferencia, fíjense, y aquí lo dice claramente, el olivo silvestre básicamente podría venir a ser todo aquel ramaje, toda aquella, acá en nuestro país le llaman maleza, si no estoy mal, pues todo lo que está alrededor, ¿verdad? De lo que se cultiva. Entonces, aquí lo dice de alguna forma un poco más explicada y entonces dice acá el apóstol Pablo, unos están siendo cultivados y los tiene Dios ahí porque son olivo cultivado, del cual él sí tenía un orden y del cual él sí conocía. Y pues a los alrededores había, perdón la expresión, pero había maleza. Y esa maleza, entre toda esa maleza también había algo por ahí, que eran los olivos silvestres, que éramos nosotros, los que estábamos por ahí tal vez como yo lo he mencionado y lo he dicho, tal vez estábamos distraídos viendo hacia otro lugar y de repente el amo de la casa que preparó la fiesta dijo, a ellos inviten porque los otros no quisieron venir. Y esa bendición cayó en nosotros que no éramos precisamente los que éramos parte del plan. Vamos al verso 25. Dice, la restauración de Israel, el título de la Reina Valera actualizada. Y en la versión que estoy leyendo acá como ayuda de comentarios, dice el misterio de la restauración de Israel. Vamos por el verso 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice, mis amados hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes un misterio sobre el futuro de Israel. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Otra vez menciona el apóstol Pablo esto que les estaba mencionando hace un momento, porque dice, comprender este misterio les impedirá creer que ya lo saben todo, dice el apóstol Pablo. El texto griego contiene unas lítotes, una doble negación, ¿sí? No quiero que no lo sepáis, dice acá el apóstol Pablo. La palabra griega, oiga, esto creo que le puede servir a usted que toma nota y que quiere aprender cosas interesantes cada vez que pueda, pero la palabra griega para el concepto misterio es misterión y aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Significa un secreto sagrado, algo que Dios ha ocultado desde la antigüedad y que solo Él puede revelar. Jesús nos enseña que estos misterios deben ser comprendidos como parte de nuestra herencia del reino. Véase Mateo 13:11. El misterio que Pablo nos revela aquí, que es la parcial insensibilidad de Israel, así como su futura salvación como parte del plan eterno de Dios para las naciones. Entonces regresamos a esto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, el endurecimiento de una parte, vuelvo a esto, no puede ser que haya iglesia que esté predicando contra esta nación, porque de hecho la iglesia no debería estar predicando contra ninguna nación, no debería estar hablando contra los norteamericanos, contra los
de un país o de algún otro país, ni por razones bíblicas, ni por razones extra bíblicas, ni porque amamos mucho a nuestra nación, ni porque seamos muy nacionalistas, ni porque seamos malinchistas o como querramos llamarle, algún tipo de concepto que tenga que ver con esto. La iglesia no debería de estar haciendo de menos a nadie, y mucho menos al pueblo de Israel, ¿sí? Porque Dios, insisto, tiene un trato con ellos y quizá alguien que esté viendo esto podrá decir qué insistencia la de este señor en estar mencionando esto. Lo digo porque yo he visto que la gente, en función de las noticias que ven en la televisión, no solo vienen y piensan en su corazón, tal líder político en tal lugar es una persona que se ve que tiene malas intenciones contra el mundo, contra tal país, sino que generalizan y entonces encapsulan o meten en su idea de, por así llamarlo, odio racial a toda una nación cuando no conocen realmente la verdadera mística que existe en todo esto. Y por eso aquí dice claramente el endurecimiento de una parte de Israel. Dice, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá, dice acá, un endurecimiento parcial temporal del evangelio ha sobrevenido en Israel, em, el cual durará hasta que la totalidad de los no judíos haya entrado en la familia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está siendo enfático de alguna forma porque está diciendo que esta es la ventana de oportunidad que se abrió para todos los que, insisto, no estábamos en el plan. Y no voy a seguir tanto en esto porque lo he mencionado muchas veces, pero la iglesia de Jesucristo que existe en este tiempo, en el mundo, a donde usted se congrega, los amigos que usted tiene, la célula donde usted va, el pastor, si usted pertenece a algún tipo de ministerio, algún tipo de servicio en la iglesia, todo esto fue el resultado de una pausa, por así decirlo, en donde Dios permitió el endurecimiento del corazón de parte del pueblo de Israel como plan para que los que no estábamos aparentemente en el plan pudiésemos entrar. Ese concepto de que hasta la totalidad de los no judíos haya entrado en la familia de Dios, que en esta versión dice la plenitud. Dice, haya entrado la plenitud de los gentiles. Es una frase en arameo, en hebreo, que se dice me lo hagoyim, que significa todos los gentiles que necesitan entrar, ¿sí? Y ese plan lo tiene Dios. Aunque usted y yo no lo creamos, Dios sabe cuánta gente del pueblo de Israel se va a salvar en su misericordia. Y Dios sabe también cuánta gente de los que no éramos necesariamente del pueblo de Israel por sangre, por linaje, etcétera, nos vamos también a salvar. Y aquí utiliza ese concepto de la plenitud de los gentiles. Entonces, esto no termina hasta que Dios decida, hasta que Dios diga, esto va a pasar de la siguiente forma. Entonces, Dios llevará a todo Israel a la salvación y se cumplirá la profecía que dice, verso 26, eh, es lo que estaba leyendo, ¿sí? Y Y esto nos sirve para poder entender algo en cuanto a lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, que es lo que se conoce como endurecimiento temporal de una parte de Israel. Es un concepto griego que se utiliza acá que significa porosis y significa literalmente terquedad. Y fíjense que es impresionante porque este concepto porosis significa tener una falta de voluntad para aprender algo nuevo. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Que cuando llegó Jesucristo simplemente no lo quisieron recibir porque les pareció, para la mayoría de ellos, ofensivo que alguien viniese con un mensaje, no les digo innovador, porque fue un mensaje completamente transformador, el mensaje de Jesucristo. Pero lo que estoy tratando de traer a este punto es el hecho de que no quisieron recibir algo nuevo y entonces a raíz de esto se volvieron, perdón la expresión, se volvieron tercos. Y entonces a esto voy cuando les digo yo a ustedes que como iglesia nosotros también debemos de tener cuidado, porque aquí lo dice claramente, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y luego dice en el verso, bueno, el verso 26 lo estaba leyendo, y acá es donde el apóstol Pablo cita un pasaje de las Escrituras que dice, de Sión vendrá la salvación, dice acá.
y eso está en Isaías 59 del 20 al 21, y dice, y apartará a Jacob de el maligno, dice acá. Esta es la traducción verdadera, ¿sí? Apartará, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, ¿sí? De la impiedad viene a ser el concepto de maligno o del enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que precisamente el pueblo de Israel va a necesitar reconocer en Jesús al Salvador, y cuando eso suceda, entonces creo yo van a seguirse cumpliendo profecías tan impresionantes como lo que estamos viviendo en tiempos como estos. Y luego dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estoy leyendo el verso 27. Este será mi pacto con ellos, verso 27. Vamos a leer el comentario que está acá, por favor, y vamos a ver, dice acá, porque esa será mi promesa de pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Y esta referencia la puede encontrar usted en Isaías 27:9. Dice acá, en el verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Aquí está diciéndolo claramente el apóstol Pablo, que muchos, dice, ahora bien, muchos judíos se oponen al Evangelio, pero su oposición les ha abierto la puerta del Evangelio a ustedes, que no son judíos. Sin embargo, Dios los ama profundamente porque sus antepasados fueron escogidos divinamente para servirle, para servirle al Señor. Lo que está diciendo aquí Pablo, obviamente, es que hubo alguien, hubo gente antes de los que ahora son el pueblo de Israel por herencia. Sus ancestros tuvieron una relación con Dios. Y como Dios no falta nunca a sus promesas, Él prometió que iba a bendecir a los hijos, aunque los hijos en este tiempo no quieran nada. Y dice en el verso 29, fíjense que esto es sumamente interesante, y creo que deberíamos de analizar este pasaje en específico, porque dice, porque irrevocables, verso 29, son los dones y el llamamiento de Dios es inefable. Y entonces acá yo quiero, pues les decía, esto lo deberíamos de comentar. Dice, y cuando Dios escoge a alguien y le concede dones con generosidad, estos jamás se le quitan. Y acá el comentario en realidad es, o los dones de gracia y el llamamiento de Dios están libres de arrepentimiento y sin cambio de propósito. Véase Isaías 27:9, que era lo que estábamos leyendo, y Jeremías 31:33 al 34. Fíjense que yo hace mucho tiempo leí este concepto de esta idea, ¿sí? Y me recuerdo que hubo alguien, yo alguna vez lo comenté en algún lugar, hubo alguien que usó este versículo para hablar acerca de la salvación, y estaba diciendo que lo estaba predicando, ¿verdad? Y estaba diciendo que hiciésemos lo que hiciéramos nosotros, Dios nos salva y, no, y tiene misericordia de nosotros, aún nosotros estemos viviendo la vida que estemos llevando, porque, y utilizó este versículo, porque el llamamiento es eterno e irrevocables son los dones. Y si usted se da cuenta, este versículo es una mala aplicación para ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando Pablo de si yo me pierdo, si yo ando por ahí haciendo lo que a mí me plazca, y queriendo hacer ver que Dios de cualquier forma tiene, por así decirlo, la obligación, si es que lo puedo mencionar de esa manera, la obligación de salvarme, de amarme y de tener algo conmigo, aunque yo no quiera. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios, por elección y por amor, va a tener una relación con los descendientes del pueblo de Israel que quieran acercarse, porque hubo promesas en cuanto a los dones y en cuanto al llamamiento, pero está hablando del pueblo de Israel. Y en el verso 30 el apóstol Pablo de alguna forma lo podríamos decir, lo empata, porque dice, como también vosotros eras en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, es una cosa bien paradójica, porque en alguna medida nosotros hoy podemos decir gracias Dios, porque hubo gente que cuando tú llamaste no quisieron entrar, y ahora esta misericordia me alcanzó a mí y yo la reconocí, la recibí, porque hubo alguien que desobedeció.
Ahora, yo soy llamado a ser obediente porque alguien no quiso. Y esto creo yo que es la grandeza del amor de Dios en la misericordia de el Padre para cada uno de nosotros. Quiero terminar acá. Nos quedamos en el verso 30. La próxima semana seguimos para concluir el capítulo 11 de Romanos, que es un tanto largo en cuanto a contenido de versículos, pero vamos a seguir la próxima semana y ya nos acercamos un poco más al último capítulo de esta misma carta. Y pues yo creo que, y espero de todo corazón que esté sirviéndoles para, como les decía en su momento, pues no solamente leer por leer, porque al final de cuentas la Biblia no es un libro de información normal, ni tampoco es como leer un periódico ni cualquier otra cosa que nosotros queramos leer sin ánimos de meritar otra tipo de información u otra literatura, sino simplemente poner en su prioridad lo que cada cosa tiene como prioridad. Entonces, cuando le digo esto es que la Biblia no solo se lee, sino la Biblia se tiene que aprender a interpretar y se tiene que aprender a aplicar, que yo creo que todo es necesario. Pero como les decía, termino por acá para poder tener ya el tiempo cubierto de lo que necesitamos hablar. Así que vamos a orar y terminamos para poder seguir con nuestras actividades que ya probablemente para algunos va a ser de ir a descansar. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu amor. Gracias, Señor, porque es increíble cómo dentro de todo lo que tú trazaste, sabías, Señor, que iba a haber un tiempo de aparente rebelión y de aparente indiferencia de un grupo de personas, de una cantidad grande de personas, una nación básicamente, Señor, que en alguna forma muchos de ellos no quisieron. Y cuando ellos no quisieron, Señor, tú empezaste a buscar a otros que probablemente tampoco hubieran querido si no hubieran sido tan atractivo el mensaje de Jesucristo para su alma, porque tú veniste a buscar a los que, dice tu palabra, a todo lo que se había perdido, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Pero eso no significa, Señor, que no se cumpla tu palabra cuando dice que tú veniste a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo sé, Señor, que tú tienes un plan y un propósito para todos nosotros, en todos los aspectos de la vida, y tanto lo que pasó con Israel y está pasando con Israel, que es sumamente trascendental en la historia de la humanidad y en la historia bíblica también para tu pronto regreso. Eso no implica, Señor, que tú estés perdiendo el control, sino esto nos enseña más bien, Señor, que cronológicamente hay cosas que ya están llegando a su punto de clímax, Señor, en donde algo extraordinario va a suceder. Gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes esto en tus manos y nada se sale de tu control. Te bendigo, Señor, porque tuviste un plan para salvarnos a través de Jesucristo. Señor, haber creído en ti creo que ha sido de las cosas más grandes, si no lo más grande que nos ha pasado a todos los que te conocemos ahora, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, la iglesia que se reúne en todas partes del mundo y que están constantemente hablando, Señor, al mundo de lo que tú eres. Bendícelos, Señor, y guárdalos. Y también bendice, Padre Santo, al remanente que tú tienes, Señor, destinado para este tiempo, Padre Santo, que solo tú conoces cuándo y cuánto va a durar, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Antes de despedirme, quiero invitarlo para que usted nos acompañe a nuestras reuniones de cada domingo en la Cámara de Industria. Nos reunimos este domingo, por ejemplo. Tenemos una reunión de estudio en la cual vamos a estar platicando acerca del número 3. Esto ya lo he platicado en otras ocasiones en la iglesia, pero no he abarcado todo lo que sucede en las escrituras en grupos de tres, cosas que pasan en grupos de tres. Y les pongo ejemplos y con esto finalizo y me despido. En la Biblia habla, por ejemplo, de los que vienen con Jesucristo son llamados, escogidos y fieles. En otros contextos de la Biblia nos habla de heredar el reino, de ver el reino, de entrar al reino y de heredar el reino. También nos habla de de la parábola del sembrador que dice que el que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100%.
todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica y de nada me dejaré atrapar. Y así por el estilo hay muchísimas cosas más que creo yo, necesitamos explicar y platicar. Y creo que el domingo va a ser una buena ocasión para poder explicar algunas cosas precisamente porque Dios quiere hablarle a su iglesia para que nosotros nos demos cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo. Con esto me despido, Dios les bendiga, que tengan una buena noche, descansen y si quieren acompañarnos es en la Cámara de Industria Zona 4 a partir de las 10 de la mañana. Dios les bendiga.